Imagina que abres la Biblia buscando a Judas Iscariote en el infierno. Buscas en Mateo, en Juan, en Apocalipsis. Nada. La Biblia nunca te dice exactamente dónde está. Ahora imagina que abres la Divina Comedia de Dante y encuentras a Judas en el nivel más profundo del infierno, siendo masticado eternamente por Satanás junto a Bruto y Casio. Espera, ¿cómo supo Dante esto si la Biblia nunca lo confirmó? Y aquí está lo realmente extraño. Durante 700 años, millones de personas han creído en la versión de Dante más que en lo que realmente dice la Biblia. Hoy vamos a descubrir por qué Dante se atrevió a hacer algo que ningún escritor cristiano había hecho antes. Crear un mapa completo del más allá usando personajes bíblicos como piezas de ajedrez. Y la razón detrás de esto va a cambiar completamente tu forma de ver tanto la Divina Comedia como la Biblia misma. Entonces, estamos en el año 1308. Dante Alighieri está exiliado de Florencia, su ciudad natal. Ha perdido todo. Su familia, su fortuna, su hogar. Está viviendo de favor en favor, durmiendo en casas de nobles que se compadecen de él. Y en medio de esta crisis personal, tiene una idea que muchos consideraron una locura: escribir un viaje imaginario a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero aquí está el problema. La Biblia es sorprendentemente vaga sobre cómo es realmente el más allá. Jesús habla del reino de los cielos, menciona el fuego eterno, pero nunca da una descripción arquitectónica del infierno. No hay planos, no hay niveles numerados, no hay lista de quién está dónde. Y sin embargo, Dante va a crear 9 círculos perfectamente organizados, cada uno con pecadores específicos, incluyendo personajes que aparecen en la Biblia. Aquí está la primera clave para entender lo que hizo Dante. Él no estaba tratando de contradecir la Biblia. Estaba llenando los espacios en blanco. Verás, en la época medieval, los cristianos tenían una pregunta obsesiva. Si la Biblia dice que hay salvación y condenación, ¿cómo funciona exactamente el sistema? ¿Todos los pecados son iguales? ¿Un mentiroso va al mismo lugar que un asesino? ¿Qué pasa con la gente que vivió antes de Cristo? La Biblia no responde estas preguntas con detalle, pero la gente necesitaba respuestas. Y Dante decidió darlas. Ahora, vamos a hablar de los personajes específicos. Dante coloca a figuras del Antiguo Testamento en el infierno. Por ejemplo, pone a los líderes de Sodoma y Gomorra en el 7º círculo, el círculo de los violentos. Pone a los fariseos que condenaron a Jesús en el 8º círculo, crucificados en el suelo, siendo pisoteados por otros condenados. Y como ya mencionamos, pone a Judas Iscariote en la boca misma de Satanás. Pero ¿dónde dice la Biblia que estos personajes están ahí? En ninguna parte. Mateo 26, versículo 24, dice que habría sido mejor para Judas no haber nacido, pero no dice que está siendo masticado por el diablo. Los evangelios condenan a los fariseos hipócritas, pero nunca describen su castigo eterno específico. Entonces, ¿por qué Dante hace esto? Aquí está la respuesta que nadie te ha contado. Dante estaba usando una técnica teológica medieval llamada amplificatio. Esta técnica permitía a los escritores cristianos tomar lo que la Biblia sugería y expandirlo usando la lógica, la filosofía y la imaginación moral. No era considerado herejía, era considerado educación. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Dante no eligió a estos personajes al azar. Cada ubicación en el infierno tiene un significado teológico preciso, que se conecta directamente con enseñanzas bíblicas específicas. Vamos a empezar con el caso de Judas. En los evangelios, Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Mateo 27 nos dice que después Judas sintió remordimiento, devolvió el dinero y se ahorcó. Hechos 1 da una versión diferente donde Judas muere en un campo, pero ninguno de estos textos describe su castigo eterno. Dante coloca a Judas en el 9º círculo, en la zona llamada Judeca, nombrada literalmente en su honor, y lo pone en la boca central de Lucifer, siendo eternamente masticado. ¿Por qué esta brutalidad extrema? Porque Dante está aplicando una lógica teológica. Si Jesús es Dios hecho hombre, entonces traicionar a Jesús no es solo traicionar a un amigo o a un maestro, es traicionar directamente a Dios. Y en la escala de pecados de Dante, no hay nada peor que la traición directa contra Dios.
Esto se basa en Mateo 26, versículo 24, donde Jesús dice que habría sido mejor para ese hombre no haber nacido. Dante toma esa frase, la más dura que Jesús dice sobre alguien en toda la Biblia, y construye a partir de ella el peor castigo imaginable. Ahora hablemos de un caso todavía más controversial. Los niños no bautizados. En el primer círculo del infierno, el limbo, Dante coloca a bebés que murieron sin ser bautizados. También coloca ahí a los grandes filósofos paganos como Aristóteles, Platón y Sócrates. Estos no sufren tormento físico, pero están eternamente separados de Dios. ¿Dónde está esto en la Biblia? No está. De hecho, Jesús en Marcos 10, versículos 13 al 16, bendice a los niños y dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Dante hace esto? La respuesta está en un debate teológico que dividía a la iglesia medieval. San Agustín había enseñado que el bautismo era absolutamente necesario para la salvación, basándose en Juan 3, versículo 5, donde Jesús dice que nadie puede entrar al reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Pero esto creaba un problema moral horrible. ¿Qué pasa con los bebés que mueren antes de ser bautizados? ¿Van al infierno a sufrir? La mayoría de los teólogos encontraban esto injusto. Entonces crearon el concepto del limbo, un lugar sin sufrimiento pero sin la presencia de Dios. Dante adopta esta idea y la coloca en su infierno. No porque la Biblia lo diga, sino porque la lógica teológica de su tiempo lo requería. Aquí está lo fascinante. La Biblia dice muy poco sobre qué pasa con personas específicas después de la muerte. El rico y Lázaro en Lucas 16 es una de las pocas historias donde vemos el más allá, pero es una parábola, no un reportaje. Apocalipsis describe el juicio final, pero no nombra individuos específicos, excepto a la bestia y al falso profeta. Dante vio este vacío y lo llenó, pero lo hizo siguiendo reglas. Cada pecador está ubicado según la gravedad de su pecado, y esa gravedad se calcula usando filosofía aristotélica y teología tomista. Santo Tomás de Aquino, el teólogo más importante del siglo XIII, había creado un sistema completo de clasificación de pecados. Dante simplemente lo convirtió en geografía. Los pecados de incontinencia, donde pierdes el control pero no tienes mala intención, están en los círculos superiores. Los pecados de violencia están en el medio. Y los pecados de fraude y traición están en lo más profundo. Esta estructura no viene de la Biblia directamente. Viene de la ética aristotélica aplicada a la moral cristiana. Ahora vamos a entrar en territorio realmente controversial. Dante no solo pone personajes bíblicos obviamente malvados en el infierno. También pone ahí a personas que la Biblia nunca condena explícitamente. Por ejemplo, en el séptimo círculo, entre los violentos contra sí mismos, Dante coloca a todos los que cometieron suicidio. Los convierte en árboles retorcidos, que sangran cuando se rompen sus ramas. Es una imagen poderosa y aterradora. Pero aquí está el problema. La Biblia nunca dice explícitamente que el suicidio es un pecado imperdonable. De hecho, hay varios suicidios en la Biblia. Sansón se mata a sí mismo destruyendo el templo filisteo en Jueces 16. El rey Saúl se arroja sobre su propia espada, en 1 Samuel 30 y 31. Agitofel se ahorca en 2 Samuel 17. Y ninguno de estos textos incluye una condena teológica del acto mismo. Son descritos como tragedias, sí, pero no como pecados que garantizan condenación eterna. Entonces, ¿por qué Dante los pone en el infierno? Porque está siguiendo el razonamiento de Santo Tomás de Aquino, quien argumentaba que el suicidio era un pecado contra la naturaleza, contra la sociedad y contra Dios. Tomás decía que quitarte tu propia vida era robarle a Dios su derecho sobre tu existencia. Dante toma esta filosofía y la convierte en imagen poética. Pero hay un caso todavía más problemático. Dante coloca papas en el infierno. Sí, papas católicos. En el octavo círculo, entre los que cometieron simonía, vendiendo cargos eclesiásticos, Dante coloca al Papa Nicolás III metido de cabeza en un agujero con los pies en llamas. Y menciona que los papas Bonifacio VIII y Clemente V pronto se unirán a él. Esto era explosivo. Dante estaba diciendo que los representantes directos de Cristo en la tierra podían estar condenados. ¿Dónde está la autoridad bíblica para esto? Dante la encuentra en las palabras del propio Jesús.
En Mateo 23, Jesús condena duramente a los líderes religiosos hipócritas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dante toma este pasaje literalmente. Si Jesús condencía a los líderes religiosos corruptos de su tiempo, entonces los líderes religiosos corruptos de cualquier tiempo pueden ser condenados, incluyendo papas. Pero Dante va más allá. Usa el libro de Apocalipsis para justificar su visión. Apocalipsis 17 habla de la ramera de Babilonia, una figura que muchos interpretaban como una iglesia corrupta. Dante sutilmente conecta a los papas simoníacos con esta imagen, sugiriendo que han prostituido a la iglesia. Esto muestra algo crucial sobre el método de Dante. No inventa de la nada. Busca pasajes bíblicos que puedan interpretarse de cierta manera y los empuja hasta sus límites lógicos. La Biblia condena la hipocresía religiosa. Entonces Dante coloca a religiosos hipócritas en el infierno. La Biblia condena la traición. Entonces Dante crea castigos específicos para traidores. La Biblia condena la violencia injusta. Entonces Dante diseña círculos para los violentos. Hay otro elemento fascinante. Dante usa profecía. En el infierno, encuentra almas que pueden ver el futuro pero no el presente. Estas almas le predicen eventos que, para Dante el personaje, aún no han ocurrido, pero que para Dante el autor ya sucedieron. Esto le permite incluir figuras históricas recientes en su infierno, mientras mantiene la ilusión de que su viaje ocurre en el año 1300. Por ejemplo, Dante el personaje viaja al infierno en el año 1300, pero Bonifacio VIII, el papa que Dante odiaba, murió en 1303. Entonces Dante hace que el papa Nicolás III, que murió antes, prediga la llegada de Bonifacio. Es brillante narrativamente y le permite ajustar cuentas con sus enemigos políticos mientras usa la estructura de profecía bíblica. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre Dante y su relación con la Biblia? Aquí está la verdad que cambia todo. Dante no estaba tratando de reescribir la Biblia. Estaba tratando de hacer que la Biblia fuera más real para la gente común. Piensa en esto. En la Edad Media, la mayoría de las personas no podía leer. La Biblia estaba en latín, un idioma que solo los educados entendían. La gente iba a la iglesia y escuchaba historias, pero esas historias a menudo parecían abstractas y distantes. El cielo era un lugar de luz, el infierno un lugar de fuego. ¿Pero qué significaba eso realmente? Dante tomó esos conceptos abstractos y los convirtió en algo concreto, visual, emocional. No te dice que la traición es mala en términos generales. Te muestra a Judas siendo eternamente masticado. Te hace sentir el horror de ese castigo. No te da un sermón sobre la hipocresía. Te lleva de la mano por un camino donde ves a religiosos falsos sufriendo consecuencias específicas. Esta es la genialidad real de Dante. Convirtió la teología en experiencia y usó personajes que la gente ya conocía de la Biblia como guías emocionales. Cuando ves a alguien familiar de las Escrituras en el infierno de Dante, inmediatamente entiendes la gravedad de su pecado. Pero hay algo más. Dante también estaba haciendo justicia poética. La Biblia a menudo deja historias sin cerrar. ¿Qué pasó finalmente con los fariseos que condenaron a Jesús? ¿Qué pasó con los reyes corruptos del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con los que se burlaron de Noé antes del diluvio? La Biblia los menciona y luego sigue adelante. Dante les da un destino final. Y aquí está lo realmente interesante. En muchos casos, el destino que Dante crea refleja perfectamente el principio bíblico de justicia divina. En Gálatas 6, versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dante convierte este principio abstracto en realidad física. Los que sembraron violencia ahora cosechan violencia eternamente. Los que sembraron engaño están eternamente atrapados en sus propias mentiras. Dante también entendió algo que muchos lectores de la Biblia pasaban por alto: la idea del castigo proporcional. En su sistema, no todos en el infierno sufren igual. Los que pecaron por debilidad sufren menos que los que pecaron con malicia calculada. Los que se arrepienten en vida van al purgatorio, no al infierno. Esta estructura refleja la enseñanza bíblica en Lucas 12, versículos 47 al 48.
donde Jesús explica que habrá diferentes grados de castigo según el conocimiento que tenías. Ahora, la pregunta inevitable: ¿tuvo razón Dante al hacer esto? ¿Tenía el derecho de colocar personajes específicos en ubicaciones específicas del infierno cuando la Biblia no lo hacía? Esta pregunta dividió a los teólogos durante siglos. Algunos lo vieron como una obra maestra de educación cristiana. Otros lo vieron como una presunción peligrosa. Pero aquí está lo fascinante. La Divina Comedia nunca fue prohibida por la Iglesia. Nunca fue incluida en el índice de libros prohibidos. ¿Por qué? Porque la Iglesia reconoció que Dante estaba así. Algo valioso. Estaba enseñando principios morales cristianos a través de la imaginación. La Biblia misma usa parábolas, historias imaginarias para enseñar verdades espirituales. Jesús nunca conoció literalmente a un hijo pródigo o a un buen samaritano. Eran historias que enseñaban principios. Dante hizo lo mismo pero en una escala masiva. Creó una parábola épica que duraba todo un libro. Y funcionó. Durante 700 años, millones de personas han aprendido sobre pecado, redención, justicia y misericordia a través de la Divina Comedia. Han visto las consecuencias del mal en imágenes que nunca olvidan. Han entendido que las decisiones morales importan no solo en teoría, sino en destino eterno.